Bienvenidos a esta última clase en la serie o la parte de esta serie hablando acerca del Torah, del Pentateuco, los libros de la ley. En esta clase quiero hablar acerca del sacerdocio, el sacerdocio que Dios estableció con Aarón y sus hijos, pero en unas generalidades y unas cosas muy aplicables a nosotros como los creyentes del Nuevo Testamento. No voy a hablar de todos los detalles y toda la Biblia dice, hay unos puntos en particular que quiero levantar que a mí son muy aplicables a nosotros. Pero vamos a empezar a ver de dónde Dios hizo, de dónde Dios creó este sacerdocio, porque lo hizo cuando estuvo dando las direcciones a Moisés en cómo hacer el tabernáculo, y entre todo eso habló de la ropa, del vestimento del sumo sacerdote y los otros sacerdotes, y mandó a Moisés a ungir y ordenar a su hermano Aarón y los hijos de Aarón como sacerdotes. ¿Okay? Aquí vemos en Éxodo 28, el primer verso nos dice, y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Ismar, hijos de Aarón. Entonces aquí vemos que Dios eligió a Aarón y la familia de Aarón, los hijos de Aarón, para ser los sacerdotes de Israel. Uno de los problemas que enfrentaron a los israelitas, los judíos, después del renacimiento de la nación de Israel en el 1948, que han querido restablecer el templo y adoración en el templo, pues uno de los problemas que encontraron es encontrar personas que podían ser sacerdotes, porque tuvieran que ser del linaje de Aarón, pero además tuvieran que ser gente que no solamente estuvieran, sino podían mostrar, porque tuvieran todos los datos, toda la genealogía, mostrando que fueran de este linaje, porque Dios lo hizo como requisito. Tenemos que tomar en cuenta que el concepto de sacerdote y la palabra sacerdote no inició con la Biblia. Todos los pueblos, todas las religiones han tenido sacerdotes desde antigüedad, pero Dios estableció los sacerdotes bíblicos para sus propósitos. Un sacerdote es uno que está apartado por el servicio religioso de su Dios. Y pues en el caso de Aarón y sus hijos, en el caso bíblico obviamente estamos hablando de Jehová Dios. ¿Okay? La responsabilidad, el peso de la responsabilidad de su oficio como sacerdote fue tan fuerte que no fueron permitidos involucrarse en cosas que podían hacerles inmundo, hasta que si tuvieran una situación en cual un familiar se murió, ellos no fueron permitidos, especialmente el sumo sacerdote, salir para ir al funeral. Porque en el cultura judío y según las leyes bíblicas, a tocar un cuerpo muerto se hace inmundo. Y según los judíos, de los 10 niveles de inmundo, eso es lo peor, lo más fuerte. Entonces no estuvieron permitidos salir hasta un funeral por un familiar. Y en el caso de Aarón, fue de algo muy fuerte porque unos de sus hijos murieron y él no podía ir. Y a su esposa y no podía ir. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué debemos interesarnos en el sacerdocio, especialmente el sacerdocio del Antiguo Testamento? Es una buena pregunta. ¿Ok? Por la verdad, podemos ver un paralelo muy fuerte entre el sacerdote del Antiguo Testamento y el pastor, el oficio de pastor del Nuevo Testamento. Tenemos que tomar en cuenta que todos los 5 oficios que son mencionados allá en Efesios capítulo 4, verso 11, no son nuevos en el Nuevo Testamento, aunque quizás el nombre, el título puede ser, porque por ejemplo apóstol, la palabra apóstol es una palabra griego, no existe esta palabra en hebreo, ¿ok? Pero el oficio existió, como por ejemplo de los apóstoles, Moisés, Abraham y Nehemías, todos fueron apóstoles. Bueno, yo sé que muchos dicen que Moisés fue pastor, pero sí pastoreó a la gente, pero también fue apóstol.
El apóstol es uno enviado de Dios por un propósito, ¿ok? Podemos ver los profetas en el Antiguo Testamento. Allá tenemos muchos profetas, muchos libros de profetas. El pastor, aquí con el sacerdote. El evangelista, eso es donde se hizo mucho error el pueblo de Israel porque no evangelizaron como deberían hacer. Y finalmente el sacerdote, el maestro. Los escribas fueron maestros y podemos ver eso en el libro de Esdras. Esdras fue un escriba, pero también lo vemos enseñando a la gente la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando vinieron a Jesús, unos, dice, doctores de la ley, fueron ellos escribas, maestros de la palabra, ¿ok? Bueno, el sacerdote tuvo varias responsabilidades y son responsabilidades que podemos ver también en la obra pastoral hoy en día, como ofrecieron sacrificios. Bueno, no ofrecemos sacrificios, sí es la verdad. Cristo fue el sacrificio, pero es el pastor que nos muestra cómo Cristo lo hizo. Típicamente es el pastor que ora con la persona que cuando recibe a Cristo, que le lleva por la sangre, ¿ok? Oración y intercesión. Todos los pastores lo hacen por sus congregaciones, unos mejor que otros, pero todos lo hacen. Ser representante de Dios delante de los hombres. ¿Sí? Cuando vemos al pastor, sabemos que sí, Él está aquí para representar a Dios a nosotros. Cuando nos habla de la palabra, lo aceptamos como Dios está hablándonos a través del pastor. Ser representante de los hombres delante de Dios. Igualmente, nos representa delante de Dios, especialmente en intercesión. Cristo está intercediendo por nosotros, pero también los pastores lo hacen. Enseñanza, pues son los maestros más comunes que existen en el cuerpo de Cristo. Ellos son los que principalmente enseñan la palabra de Dios a los demás. Pues más que todo, la consejería que está hecho aquí en nuestro mundo actual está hecho por pastores. Eso es lo que dicen los psicólogos, que los pastores se hacen más consejería que todos los profesionalistas se hacen unidos, ¿ok? Entonces vemos todas las obras que hizo el sacerdote, vemos hoy en día, en la iglesia actual, vemos adentro del pastorado, ¿ok? Pues entonces, así vemos que aplica a nosotros el sacerdocio. Pero hay más que eso, porque por la verdad, todos somos llamados sacerdotes. Voy a mostrarles, vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 1, el verso 6. Nos dice acá, del proceso de sacerdocio, reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, y Él sea gloria y imperio para siempre y más. Amén. Nos somos llamados aquí sacerdotes. Además, en 1 de Pedro 2:9, el mismo asunto, somos llamados sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados todos a ser sacerdotes. El creyente tiene sacerdocio porque todos somos llamados para ministrar por Dios. No hay un llamamiento en el cuerpo de Cristo para calentar las bancas. Estoy seguro de eso. Yo lo he buscado. Yo dije, Señor, quiero ser un calentador de las bancas. Y Dios me dijo, bueno, no me dijo, pero es como Dios me dijo, si quiere encontrarlo en la Biblia, es tuyo. ¿Sabe qué? No está. Todos somos llamados para ministrar en una manera u otra. Todos somos llamados sacerdotes. Gloria a Dios. Somos llamados para dedicar nuestras vidas al Señor Dios. ¿Y qué cosa tan mejor podemos encontrar por nuestras vidas? Dios nos quiere tanto, ¿ok? Bueno, hay unas cosas del sacerdocio que quiero mostrarles, cosas simbólicas, ¿ok? Hemos hablado cuando hablamos de la ley que las cosas del sacerdocio no nos aplica totalmente en una manera literal, exacto. Por ejemplo, no estamos dando sacrificios allá al altar de bronce. Lo hicieron, esa fue una gran parte de la obra del sacerdote, pero hoy en día no lo hacemos porque Cristo fue la última ofrenda. Ya. Entonces no tenemos que hacer eso, pero hay cosas simbólicas que nos aplica
Y quiero mostrarles unas de esas cosas que yo creo que son muy aplicables a nosotros. Otra vez, no vamos a todos los detalles, todo lo que pertenece al sacerdocio, pero esos a mí vale. Primeramente quiero hablar de la ordenación de los sacerdotes. Había un ceremonio hecho primeramente en el libro de Levítico capítulo 8, donde Dios mandó a Moisés hacer este ceremonio de ordenación por Aarón y sus hijos, los sacerdotes de Israel. La palabra ordenar literalmente quiere decir llenar las manos, porque en el proceso de este ceremonio pusieron en las manos de Aarón y sus hijos la carne de los animales y el pan que ofrecieron a Dios. Entonces es importante que entendemos eso, que fueron llenos sus manos, y fue la primera vez que ellos hicieron ofrenda. Hasta este punto todas las ofrendas fueron hechas por parte de Moisés, y en este ceremonio ellos participaron por la primera vez en hacer una ofrenda. ¿Ok? Vamos a ver, quiero rápidamente ir paso por paso a mostrarles lo que hay en este ceremonio. La primera cosa en verso 6, y todo eso es en Levítico capítulo 8, es para lavarles. Fueron lavados en agua, y eso es simbólico en muchos lugares allá en el Antiguo Testamento, de limpiar de las cosas del mundo, de cualquier cosa impuro en nuestras vidas, cualquier cosa de pecado que podría estar con nosotros. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, en el medio de hablar allá de matrimonio, tiene la frase, lavados por la palabra, por la agua de la palabra. Entonces es parte de cómo hicieron, lavando simbólicamente, lavándoles de las cosas del mundo. Después de eso, a vestirles en la ropa sacerdotal. Tuvieron vestimentos específicos que usaron y se vestieron por la primera vez en esta ropa, y está dado en detalles cómo hacerlo allí, ¿ok? ¿Son aplicables estas cosas? Pues sí, vamos a ver. A hacer en nuestro sacerdocio, o si estamos ordenando a alguien por el ministerio, es bueno que en oración, no en físico, pero en oración, que oremos que sean limpios de las cosas de la vida natural, de las cosas del mundo, y a la vez que son vestidos en la presencia y la gloria de Dios. ¿Ok? Su vestidura sacerdotal, podemos decir. Ungirlos con aceite. Y pues en el Antiguo Testamento, cuando les ungieron, no fue una gotita allá en el frente, no, ellos tomaron un cuerno de aceite y lo derramaron sobre la cabeza, y fue hasta el punto que estuvo goteando del borde de su vestidura, tanto aceite, ¿ok? Bueno, sabemos que el aceite habla de la unción del Espíritu Santo trabajando en y a través de nosotros. Y luego el primero de los tres ofrendas. Recuerdo cuando estuvimos hablando del sistema de sacrificios, había tres niveles. Había 5 tipos de ofrendas, pero 3 niveles. El nivel más básico de pecado y culpabilidad, y luego lo de los holocaustos, los ofrendas voluntarios, y encima tuvimos la ofrenda de paz. Vamos a ver esos 3 niveles aquí también. Primeramente, una ofrenda dada por los pecados de los sacerdotes. Usaron un buey por eso, y lo ofrecieron como ofrenda por sus pecados, para limpiarles básicamente de sus pecados. Luego un holocausto, otro buey, que fue ofrecido como una ofrenda, básicamente como voluntario, por su camino, para acercarse a Dios y para su entrega a Dios. Y finalmente la ofrenda de consagración. Consagración es como entrega, separación. Y puede ser considerado en este caso muy parecido o un paralelo con la ofrenda de paz. Y esta ofrenda fue dada después de los otros, consagrándoles, separándoles, entregándoles a la obra de Dios. Pero de esta ofrenda, está mandado específicamente que Moisés tuvo que meter su dedo en la sangre y tocar 3 puntos. Tocar la sangre en el punto de la oreja derecho, que habla simbólicamente de lo que oímos, pero más que eso de nuestros pensamientos.
la vida de los pensamientos, ¿ok? Y luego, por el dedo pulgar derecho, que habla de las acciones, la gran mayoría de la gente son derechos, no son sordos, entonces hablando de sus acciones, de sus actos, sean consagrados, sus pensamientos consagrados, sus acciones consagrados, y finalmente por el dedo grande del pie derecho, que está hablando del camino, caminar con el Señor, a mantenerse con una vida recta, una vida santa, una vida conectada con el Señor. Y luego, como mencioné, llenar sus manos, dándoles en sus manos las ofrendas que ellos ofrecieron a Dios por la primera vez, les levantaron delante de Dios y luego los quemaron allá en el altar, ¿ok? Llenando sus manos. Y ungirle con una mezcla de sangre y aceite mezclado, y los roció sobre ellos y su vestimenta. Y pues en aquellos tiempos no tuvieran los jabones y todos los químicos que tenemos para sacar las manchas. Hoy en día probablemente la ropa se quedó manchada como recordatorio permanente que son consagrados, ordenados, separados a Dios. ¿Okay? Pues eso es el ceremonio, y lo repitieron por 7 días. Durante estos 7 días quedaron afuera de sus tiendas, de sus carpas, viviendo delante de la gente. Y como en el ministerio es como uno vive en una casa de vidrio. Todos vean su vida, todo es transparente, y debe ser, porque no debemos tener nada escondido y no debemos tener nada para esconder. Pero ellos en este caso vivieron así frente a la gente en la aire libre. Todos podían revisar sus vidas, revisar sus acciones y ver que estuvieran viviendo de una manera buena. Y les garantizo, en el ministerio hay gente siempre revisando la vida. Entonces, ¿cómo nos aplica? ¿Son aplicables estas cosas? Pues sí, por la verdad son muy aplicables, porque todo lo que está mencionado aquí, en una manera simbólica, es muy aplicable a la vida de uno que está en el ministerio. Y si está tomando esta clase, espero que están preparando en una manera u otra por el ministerio, llenar nuestras manos para ofrecernos a Dios, ofrecer nuestras mismas vidas. La unción, ¿cómo podemos ministrar sin unción? Tener nuestras vidas consagradas, nuestros pensamientos consagrados, nuestras acciones consagradas, nuestro caminar consagrado, todo. Todo aquí en una manera simbólica es muy aplicable a la vida de un creyente actual, un creyente del Nuevo Testamento. Bueno, vamos adelante, porque yo encontré, mientras que estuve estudiando en Levítico, por una clase que estuve enseñando a un tiempo en un instituto bíblico acerca del libro de Levítico. Y cuando llegué al capítulo 14 de este libro, encontré algo muy interesante, porque hay otro ceremonio muy parecido al ceremonio que acabamos de estudiar. Este ceremonio que acabamos de estudiar fue por ordenación de los sacerdotes, y este nuevo que está en el capítulo 14 es un ceremonio de limpieza por las lepras, los que han sido sanados de la lepra. Bueno, hablamos un momento de la lepra, ¿ok? En la Biblia, el término lepra habla no solamente de enfermedad que conocemos así, sino también cualquier infección o problema de piel que uno tuvo. Porque no supieron seguramente si ese fue la lepra o algo otro. No tuvieron todos los medios que tenemos hoy en día, no tuvieron el conocimiento científico, médico que tenemos hoy en día. Entonces todo eso fue llamado la lepra. Y ellos, los que estuvieran en sospecha de tener la lepra, se fueron a los sacerdotes para examinarles, y les examinaron. Y les pusieron afuera del campo por 7 días, y después de eso regresaron para revisar y ver si sanaron o no. Entonces, tuvo una infección o tuvo unas manchas rojas, algo así, pues tuvieron que revisar. ¿Ha crecido, ha bajado, ha quedado, qué pasó? ¿Okay? La lepra por sí mismo es una enfermedad de los nervios, en cuando uno no puede sentir el dolor. Y porque no puede sentir el dolor, muchas veces se lastima a sí mismo y no se cuida porque no sabe.
y se hace infecciones, a veces se pierde dedos, se pierde brazos, se pierde lo que sea por las infecciones. Esas infecciones no son la lepra es problema de los nervios, pero el dolor existe para avisarnos, para anunciarnos que hay problema, hay peligro, tenemos que cuidarnos, y ellos no tienen esto. ¿Ok? Bueno, entonces si uno surgió que uno fue sanado de la lepra y su cuerpo fue limpiado, se presentó a los sacerdotes y los sacerdotes les examinaron y hicieron un ceremonio de limpieza ceremonial por su lepra. ¿Okay? Quiero mostrarles este ceremonio porque yo encontré algo aquí que me espantó mucho porque es muy parecido al ceremonio para ordenar los sacerdotes. Y yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es así? Pues a mí no habrá razón para tenerlo así si Dios no lo hizo por propósito. Y bueno, sabemos que Dios no hace nada por casualidad, por accidente, se hace todo por propósito. Y en efecto hay propósito aquí también. Porque una vez que uno está limpiado, está sanado, ha salido o ha tenido victoria sobre un problema o una enfermedad en su vida, pues en una manera gana un sacerdocio por aquella cosa. Por ejemplo, un alcohólico. Bueno, yo como creyente, como ministro, yo puedo ministrar a un alcohólico hasta un punto, pero por la verdad no puedo identificar con su problema porque nunca he tenido este problema. ¿Quién puede identificar con su problema? Otro alcohólico, otro que han sobrevencido al alcoholismo. O una mujer que ha sido violada. Pues yo como varón, ¿cómo le puedo ministrar? Pero otra mujer que han sido abusada o han sido violada y ha sobrevencido el dolor, ya está puesto, ya está listo para ministrar a otro. Entonces, hay un sacerdocio que viene a nosotros. Eso es lo que Dios me mostró de este ceremonio. Hay un sacerdocio que viene a nosotros a través del proceso de ser sanado o de tener victoria sobre un problema en nuestras vidas. Vamos a ver este ceremonio. Está en dos partes, este ceremonio. La primera parte que cae el primer día y la segunda parte que cae el octavo día. ¿Okay? La primera parte, y no voy a todos los detalles, pero tiene que traer unas cosas al sacerdote, dos palomas. Y los palomas representan el Espíritu Santo. Sabemos eso porque cuando Cristo estuvo bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu descendió sobre él en la forma de una paloma. No de una paloma, en la forma de una paloma. ¿Ok? Madera de cedro, que representa la fe. Escarlata, una tela o una cuerda de escarlata, porque representa la sangre de Cristo, la sangre de Salvador. Hisopo, que representa la muerte y resurrección de Cristo. En la celebración de la Pascua, el primero Pascua, Dios mandó a Israel que pintaran con la sangre del cordero que mataron por la Pascua los postes y encima de sus puertas con la sangre, usando hisopo para pintarlo como su brocha. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la representación de la muerte y la resurrección de Cristo, y finalmente agua corriendo, que representa la palabra de Dios. La agua representa la palabra, corriendo es palabra activo en nuestras vidas. Hicieron aquí un sacrificio y pusieron la sangre sobre la persona, y eso fue el primer día. Vamos ya a la segunda parte, que es por el octavo día. Y regresan al sacerdote, son examinados otra vez y se limpian. Antes de este punto, se limpian, se corta su pelo y se limpia su ropa. Probablemente una parte de eso fue por el propósito de salud, de cualquier bacteria, cualquier infección que quede en la ropa o en la persona. Pero la otra parte es simbólico de ser limpiado por la palabra de Dios. Y llegan y traen un cordero por una ofrenda por la culpa. Recuerda, las ofrendas de culpa son cosas que no son de pecado en contra de Dios. Puede ser pecado en contra de otro o algo otro que ha pasado en la vida. Y en este caso es por
la lepra que han tenido, ¿ok? Se hacen esta ofrenda y de la sangre, eso es la parte que me captó mucho la atención. De la sangre de aquella ofrenda, el sacerdote tiene que meter su dedo en la sangre y ponerlo en el punto de oreja derecha, el dedo pulgar del mano derecho y el dedo grande del pie derecho. Exactamente igualmente como hemos visto en la ordenación de los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que tuvimos anteriormente? Consagración de sus pensamientos, consagración de sus acciones y consagración de su caminar con el Señor. 3 cosas. Entonces aquí vemos que son ungidos con la sangre y luego tiene que ungirles de rociar sangre sobre ellos, en unción del Espíritu Santo, y luego ungirles con aceite en los mismos 3 lugares. El punto de oreja derecha, el dedo pulgar del mano derecho y el dedo grande del pie derecho. Sangre y aceite. Unción, salvación, consagración sobre estas 3 áreas. Aquí vemos claramente una conexión con la obra sacerdotal. Y como les he mencionado, que esas personas ya tienen un ministerio, ya son. Como dice en Romanos 8, que una vez que que todas las cosas son por el bien, que Dios usa todas las cosas por el bien, en una manera u otra. Y aquí vemos gente que por la experiencia que han tenido, por la victoria que han tenido sobre sufrimiento y problemas y pecado en sus propias vidas, ya tienen un sacerdocio y pueden ministrar a otros. Gloria a Dios por eso. Y no hay otro lugar en toda la Biblia donde vemos un ceremonio así, es solamente en estos 2 casos. Pues tiene que tener propósito, y eso es el propósito que veo. Quizás Dios te puede mostrar algo más, pero ese es el propósito que veo yo. Estas personas ya tienen sacerdocio. Y por la verdad, en el ministerio, un pastor no puede ministrar a todo el mundo solo. No puede ministrar a todos los tipos de personas. Pero un pastor sabio, que sabe que tiene gente así en su iglesia, va a utilizarles en sus áreas, en sus habilidades, para ministrar a otros. Gloria a Dios. Una cosa más que quiero mostrarles a través de este sacerdocio, encontré algo que me sorprendió mucho. Estuve estudiando de la novia de Cristo, de la desposada de Cristo. Y allá en Efesios capítulo 5 nos habla del matrimonio, y en medio de todo eso dice que Pablo escribió, estoy hablando acerca de Cristo y la iglesia. Entonces aplique esta enseñanza a Cristo y la iglesia. Y adentro de eso dijo, lavándole con la agua de la palabra. Y está diciendo por un propósito, para que la novia sea sin mancha, sin arruga y sin defecto. ¿Ok? Pues entonces me hizo la pregunta y me hizo buscar por qué defecto y qué son estos defectos. Y solamente hay un lugar donde puedo encontrar defectos en la Biblia hablando de humanos. Todos los otros lugares hablan de animales, de sacrificios. Y eso es hablando de sacerdocio. Otra vez en Levítico capítulo 21 habla de 12 defectos que son defectos que impiden que uno pueda trabajar como sacerdote. Vamos a verlo en Levítico 21, vamos a leer los versos 17 hasta 21. Dice, habla a Aarón y dile, el varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual había falta, no se alegrará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual hubiera falta se allegará. Varón ciego o cojo, esos son los defectos, los 12, o falto, o sobrado, o varón en el cual hubiera quebrantura de pie, o rotura de mano, o corcovado, o lagañoso, son palabras que uso todos los días, o que tuviera nube en el ojo, o que tenga sarna, o empene, o compañón relajado. Bueno,
también dice en esto en otra traducción, testículo magueado o testículo aplastado, ¿ok? Hay falta en él, no se llegará a ofrecer el pan de su Dios. Hay 12 defectos mencionados aquí. Bueno, surge la pregunta, ¿por qué? ¿Es que Dios tiene algo en contra de los que tienen un defecto, un problema de genético o han sido lastimados? Pues obviamente no. Entonces, si no es obvio así, ¿qué es el arreglo por decidir si algo es simbólico? Si no es entendible en lo natural, tiene que ser simbólico, ¿sí? Pues tiene que ser algo simbólico. Vamos a mirar estas cosas, estos 12 defectos, estas 12 cosas, en la manera simbólica. Y vamos a ver qué tipo de defecto religioso o qué defecto de carácter o qué defecto espiritual puede existir, ¿ok? El primero es el ciego. Pues es una persona sin visión, no puede ver. Hay mucha gente en efecto que no tiene visión. ¿Qué es visión? Pues es cuando Dios nos muestra lo que Él quiere en nuestras vidas. Él tiene un plan y propósito por la vida de cada uno. Y si no sabemos lo que Él quiere que hagamos, ¿cómo vamos a cumplir? Pues obviamente no vamos a cumplir, ¿sí? Entonces, uno que no puede ver lo que Dios quiere de sus vidas es una persona que sí es ciego. ¿Ok? Hay muchos ciegos. Necesitamos recibir de parte de Dios la visión que Dios tiene por nuestras vidas. Pues entonces hay muchos que son ciegos por esto. ¿Ok? Segundamente tenemos aquí cojo. ¿Qué es eso? Es camino lastimado. Pues ¿cómo está lastimado nuestro camino? Obviamente por el pecado. Hay muchos que, no estoy hablando en este caso de alguien que, bueno, ha caído en pecado y ya arrepintió. No. Hay personas que aunque son creyentes, aunque son cristianos, sirven sus iglesias, quizás están en el ministerio en una capacidad o otro, todavía andan con un pecado secreto. No sé qué es, pero hay muchos que tienen su pecado secreto. Y piensan que nadie sabe, pero sabemos que Dios sabe. Pues ¿cómo puede uno ministrar a otros mientras que anda en su pecado secreto? ¿Cómo puede uno que está tomando hablar con otro que tome? Pues quizás este que está tomando tome un poco de vez en cuando y se encuentra un amigo que está borracho. ¿Cómo le puede ministrar? Es hipócrita. Pues entonces los que viven en pecado no se puede hablar de santidad, ¿sí? Luego tenemos rostro desfigurado, o lo que dice en inglés es nariz aplastado. Es uno que no tiene discernimiento, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pues hay gente que son así. Uno viene predicando la palabra y no sabemos si lo que dice, porque nos dice algo que nos parece un poco raro, no sabemos si es la verdad o no. Déjeme mostrarle en un ejemplo natural cómo uno aprende el discernimiento. Tengo aquí unos billetes. Si uno se va a trabajar en un banco, como cajero en el banco, una de las primeras cosas que tiene que hacer es aprender dinero. Entonces dan dinero para ver y contar, y saber cómo se siente, cómo le parece, cómo huele. Yo creo que no lo comen, pero quizás esto también. Para tener bien en su memoria exactamente cómo se parece el dinero. Porque no es el estudiar de las cosas falsas que nos da entendiendo de lo falso, es entender lo bueno. Entonces, esta persona que ya ha estudiado está allá en la caja contando dinero. ¿Qué es eso? Hay algo malo aquí, hay algo que no es correcto. Y porque conoce bien lo que es lo correcto, cuando encuentra algo que es malo, es obvio. Quizás no sabe exactamente lo que es malo, pero sabe que hay algo malo. Pues aquí es como uno aprende el discernimiento en lo natural. Igualmente en lo espiritual. Uno no aprende el discernimiento por estudiar todas las cosas malas, todas las cosas falsas. No, es por estudiar la palabra, es por conocer la palabra. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios, cuando llega algo falso, ellos saben, es que eso es algo falso. Eso es de donde viene el discernimiento. El próximo es extremidad, como brazo o pie, deformada. En inglés es una extremidad que es demasiado larga.
Uno es más grande que el otro, un brazo, un pie, pierna más grande que el otro. Es una persona fuera de equilibrio. Pues hay mucho de eso en el cuerpo de Cristo. Gente son tan fijados en una área de la palabra que eso es la respuesta para todo. Cualquier cosa que pasa en su vida es que tienes demonio. Ah, es que soy gordo. Ah, es que tiene un demonio. No, es que como demasiado. Y a otros, toda la respuesta para todo es fe. Ay, hermano, cualquier problema es que no tienes bastante fe. Pues, pero la palabra no es así. La palabra habla de muchas cosas y tenemos que tomar todo y meterlo juntos y formar un retrato completo de todo. Hay un verso que Pablo dijo a los fines de Hechos que me gusta mucho. Dice, no soy culpable por la sangre de nadie porque siempre he enseñado todo el consejo de Dios. Muy bien. Tú y yo tenemos que hacer igual. Todo el consejo. No enfocarnos en nada más una área y dejar los otros. No, todo. Otro que está mencionado es un mano quebrantado. Es que no puede agarrar cosas. Se intenta agarrar y no tiene éxito. Hay gente así. Leen la palabra, no lo entienden. Estudian la palabra, no lo entienden. Escuchen, no lo entienden. ¿Qué hay con ellos? Si uno no entiende la palabra, ¿cómo puede ministrar la palabra a otro? Tiene que tener el entendimiento. Tiene que captar los conceptos bíblicos. No solamente memorizar versos, sino entender los conceptos. O también menciona un pie quebrantado. El pie quebrantado no es como este otro que hemos mencionado, ¿ok? Eso es cuando uno es por su pecado. El pie quebrantado representa uno que ha sido lastimado por otros. Que hay tanta gente hay en el cuerpo de Cristo que han sido lastimados. Es que nunca regreso a la iglesia porque el pastor me lastimó. Bueno, perdónale. ¿Sabe qué? Hay más gente que van cristianos en las iglesias que van al infierno por la falta de perdonar que cualquier otro asunto. Mantengan su rancor, mantengan su ofensa. Pero Cristo enseñó, después de enseñar la oración del Padre Nuestro, si no perdonéis, tampoco mi Padre en los cielos te perdonará. Ay, Señor, quiero ser perdonado. Otro es jorobado. Su espalda está torcido, su columna está torcido. Y por causa de eso no tiene fuerza, no puede cargar nada. Todo es demasiado pesado. Y el pastor predica algo, oh hermano, es demasiado. No fumas, oh hermano, es demasiado duro esto. Vienes a orar todos los días, ay hermano, es demasiado duro, yo no puedo callar. ¿Sabes cómo son la gente, ok? Uno enano. A mí un enano se parece casi como, y si hay alguien que tiene problemas así, perdóname, pero nunca ha crecido. Y médicamente es la verdad. Lo que pasa es que hay una hormona en el cuerpo, un químico que produce el cuerpo que causa el crecimiento. Y en aquellas personas hay un problema genético que se ponga una alta producción de este hormona demasiado temprano. Y crezca hasta un punto y se para. Y maduran, pero maduran chaparritos. Muy chaparritos. Es un problema. Bueno, pero simbólicamente un enano es uno que nunca ha madurado, nunca ha crecido, todavía quiere como un niño. ¿Qué tantos bebés tenemos llenando nuestras bancas? Ya tienen 30 años con Cristo y todavía son bebés. Se sientan allá en la iglesia y dicen, pastor, ore por mí. Pastor, dame mi leche. Ay, pastor, es demasiado caliente. Pastor, cambie mi pañal. No son maduros. Por definición, un creyente maduro ha crecido al punto que no solamente puede cuidar a sí mismo, sino puede cuidar a otros también. El próximo, Cristo mencionó a uno que tiene defecto en su ojo. Porque está intentando de sacar el nube del ojo de su hermano, mientras que tiene una vara en lo tuyo. ¿Qué tantas veces no podemos ver la vara que está en nuestras propias vidas? El pecado que tenemos. Yo he encontrado una respuesta por eso, aunque yo creo es parte de la condición humana que no podemos ver nuestras propias faltas y pecados, pero yo he encontrado un experto en encontrar mis pecados y se llama el Espíritu Santo.
Y un parte de mi oración regular es, Señor, Espíritu Santo, muéstrame mis faltas. Muéstrame el pecado que hay dentro de mí para que pueda arrepentir y me puedes perdonar. Debemos orar así. Tenemos nada más 3 más. La sarna. La sarna viene de una mala dieta. La falta de vitamina C. La falta de comer frutas. Frutas como naranja, limones, piña. Todo eso trae vitamina C, que es un ácido que nuestros cuerpos necesitan. Y uno puede morir por falta de vitamina C. Y entonces necesitamos tener una buena dieta. Oh, sí, hermano, tengo buena dieta. ¿Qué es su dieta? Pues el fútbol y el telenovela, mi favorito. No, eso no es dieta. Es dieta de comida de basura. Nuestros espíritus necesitan buena dieta. Dieta de la palabra. Dieta del Señor. Necesitamos comer de buena comida, buena enseñanza. Y si no, ¿cómo podemos mantener un espíritu saludable? Pero hay muchos que no lo hacen. Su predicador es su televisión. Y se llegan de su trabajo y se sienten y es como son conectados a la televisión y nadie le puede moverles. Yo sí tenemos televisión en la casa, pero solamente porque está conectado al DVD. Ya. No está conectado, no podemos recibir ningún canal. A mí, la televisión, no vale. Tú puedes tener tu propia opinión, pero a mí no vale. Porque, pues, ¿qué voy a hacer? A mí, a mirar a muchos de estos programas en televisión, es como si tengo una señal frente a la puerta de mi casa que dice, si eres pecador y quieres hacer el pecado, véngate a la sala de mi casa para hacerlo delante de mi familia para que podamos verle. Porque mucho es pecado. Y además yo llamo a la televisión el gran ladrón del tiempo. Porque sentamos allá delante de la televisión y el reloj está haciendo vueltas. ¿Y qué hemos ganado? Nada. Solamente hemos gastado el tiempo. Y a través de los años, perdiendo los años para la televisión. Si tiene una televisión, déjeme darle un consejo. Eso no es bíblico, es nada más mi opinión. Te recomiendo comprar un regalo por su televisión. Un ladrillo o una piedra. Y dale a su televisión allá en su pantalla con fuerzas. Te garantizo, es un gran ayuda por su vida, ¿ok? 2 más, muy bien. Es Postías. Es una persona buena, demasiado sensitiva. Cuando somos lastimados, el cuerpo produce eso casi como una corita para proteger el lugar lastimado. Pero si uno lo toca y uno lo saca, se duele mucho y sangra por nuevo. Yo recuerdo cuando quebranté y el médico le sacó esto de mi dedo, se dolió mucho. Y cuando tenemos un lugar así lastimado, lo protegemos bien. Es muy sensitiva, no queremos que nadie le toque. Mi esposa en estos días ha tenido un problema con un codo. No es que es codo, ella tiene problema con el codo. Y por eso cuando le abrazo, ella se cuida el codo afuera de mí. No quiere que le toque. Bueno, yo entiendo. Es que duele. Somos así cuando tenemos... Bueno, pero hay gente que hay algo en su vida y son demasiado sensitivas y no toque este área. No. ¿Por qué? Han sido lastimados. No han sido sanados. Y finalmente tenemos lo de los testículos magullados. Es uno o aplastados. Uno que no puede reproducir. Uno de los más grandes gozos que existe por un creyente es el gozo de introducir otra persona a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero tristemente muchos nunca han experimentado este gozo y no tienen valor para testificar ni hablar de nadie y por eso nunca van a tener este gozo. Oh, qué tan grande es este gozo. Todos somos llamados para evangelizar, no todos llamados para ser evangelistas, pero todos somos llamados como parte de la gran comisión. Y debemos tomar nuestra parte y ganarles por Cristo. Pues 12 defectos. ¿Son aplicables a nosotros? Pues mire, cualquiera de ellos, si tiene este problema en su vida, ¿cómo puede ministrar? Si no tiene visión, ¿cómo sabe uno dónde debe y cómo debe ministrar?
Si uno todavía está chavalito, no ha crecido, no está maduro, ¿cómo se puede? Si uno no tiene buena dieta, ¿qué tiene en su corazón para compartir? Si uno es demasiado sensitiva, le garantizo el ministerio a gente que van a lastimarle. Todos necesitamos estas cosas. Déjeme decir, todos necesitamos quitar estas cosas de nuestras vidas. Y no es que esperamos que Dios lo hace por nosotros, tenemos que participar en este proceso, a quitar estas cosas de nuestras vidas para que podamos ser gente preparada por la obra del ministerio de Dios. Y así podemos entrar en nuestro sacerdocio y ministrar eficazmente a los que necesitan. Pues hermanos, pues no sé qué tiene usted, pero probablemente una de estas cosas tocar a ti. Pero yo sé que Dios tiene ministerio para ti. Tenemos que prepararnos. Y sí, una parte es el estudio que estamos haciendo, pero la otra parte es la parte del corazón. Si hay algo en su vida que es uno de estos efectos, échalo al lado. Y si hay algo que ha pasado en su pasado, que todavía le está impidiendo de recibir la victoria, pues gana la victoria, porque así Dios puede usarte como sacerdote en esta área. Y en tu propio sacerdocio, tú puedes ministrar a los que tienen necesidad. Pues gloria a Dios por eso, hermanos. Y vamos adelante con victoria en nuestras vidas hasta que el Señor regrese por nosotros. Que Dios le bendiga. Amén.